Esta vez, mi equipo y yo les hablaremos acerca de los fundamentos de la eliminación de partículas contaminantes en el agua a través de la filtración de carbón activo y floculación o coagulación. Bien, antes que nada les voy a mencionar cómo es que funcionan los filtros de carbón activo. Y pues esto nos dice que el carbón activo se utiliza para fijar en su superficie moléculas orgánicas por medio de la absorción. ¿Qué es la absorción? Bueno, este es un proceso por el cual las moléculas superficialmente están sometidas a fuerzas desequilibradas sobre otras moléculas para que se compensen. O sea, quiere decir que pues para que se mantengan en equilibrio. Y pues estas fuerzas se conocen como fuerzas de Van der Waals, que como sabemos son de corto alcance, aditivas y además son despreciables a distancias mayores de 2 capas moleculares. Esto quiere decir que pues no van a tener una alta eficiencia si se absorbe más de una capa de moléculas. Como principal factor que influye en el rendimiento de la absorción es la fuerza superficial. Esta se encontrará en forma de granos, para que así se aproveche de alguna forma más eficiente la superficie del carbón en contacto con el agua respecto al volumen total del carbón activo. Pues esto quiere decir que tiene que haber una proporción entre el volumen del agua y el volumen del carbón. Bien, ahora continúo mencionándoles brevemente el concepto de la floculación o coagulación. Y nos dice que este es un proceso por el cual las partículas se aglutinan en pequeñas masas con un peso específico superior al del agua, llamadas flóculos. Bueno, cuando digo que se aglutinan en pequeñas masas, quiero decir que, bueno, como coloquialmente le llamamos, pues se amontonan las masas que finalmente llevan por nombre flóculos. Dicho proceso generalmente se usa para lograr la remoción de turbidez orgánica e inorgánica, para la remoción del color verde y aparente, y para la eliminación de sustancias de su sabor y color. Así como también nos menciona que pueden ser usadas para la destrucción de algas o plancton en general, y pues finalmente para la eliminación de bacterias o organismos patógenos susceptibles a ser separados. Bien, para finalizar mi participación dentro de este video, les voy a mencionar qué es el alcantarillado y en qué consiste. Bien, el alcantarillado es un servicio de recolección de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos, evacuado en aguas residuales o de lluvia. Sus actividades, llamémoslas así, complementarias, son el transporte y el tratamiento a disposición final de residuos. Bien, bueno, las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan bajo presión atmosférica, es decir, por pura y mera gravedad. Solo muy pocas veces y pues de forma muy rara y por tramos muy breves están constituidos por tuberías que trabajan bajo presión, pero les menciono esto, de verdad es muy poco común y bueno, son contados los casos que llevan a cabo este proceso. Normalmente están constituidas por conductos de sección, ya sea circular, oval o de las dos que antes mencioné, y la mayoría de veces están enterradas bajo las vías, llámese peatonales, vehiculares, cualquier tipo de vía adaptada para, más bien la adecuada para pues colocar este tipo de... Las partículas contaminantes. Las partículas contaminantes hacen referencia a la presencia de componentes químicos o de alguna otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural del agua, es decir, la existencia de sustancias como los microbios, los metales pesados o los sedimentos, las cuales son partículas que se encuentran suspendidas en el agua. Estos contaminantes lo que hacen es que degradan la calidad del agua, es decir, la vuelven como un elemento nocivo para la salud al momento de ser ingerida.
Algunos de estos partículas contaminantes se encuentran dentro de lo que pueden ser las aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua, es decir, no la vuelve agua pura. Al igual en agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos. Otro ejemplo, estas se encuentran en minerales inorgánicos y compuestos químicos, así como en sedimentos formados por partículas del suelo y minerales que son arrastrados por las tormentas y escorrentias desde las tierras de cultivo. Es decir, que el agua entra en contacto con algún abono que fue utilizado como fertilizante dentro de alguna siembra. Al igual se pueden encontrar en sustancias radiactivas procedentes de residuos producidos por la minería y el refinado del uranio y el torio. Para verificar que no existan partículas contaminantes dentro del agua, se realizan análisis microbiológicos y de calidad química. Dentro de los microbiológicos se hace un estudio de microorganismos indicadores de polución fecal para que en el caso de que exista alguno de estos microorganismos, a través de un proceso sean eliminados. En la calidad química es para comprobar que se efectuarán análisis para vigilar la presencia de aditivos, de elementos procedentes principalmente de los componentes y productos químicos empleados en la obtención y distribución del agua. Algunos de los procesos para eliminar lo que son las partículas contaminantes son el carbón activado y la coagulación floculación. El carbono activado hace referencia al tratamiento de un proceso de absorción, en el cual los contaminantes se atrapan por absorción en la superficie de las partículas del carbón. La coagulación floculación es una técnica química donde aquí se van a utilizar lo que son algunos productos químicos para el tratamiento del agua que se aplica, típicamente antes de un proceso físico de separación que suele hacerse por sedimentación o filtración, con el fin de mejorar su capacidad de eliminación de partículas. Pero de estos dos métodos se hablará con mayor detalle a continuación, dándonos a conocer igual algunas de las ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos procesos de purificación del agua. Compañeros, yo soy Oscar Venegas. Yo les voy a hablar un poco acerca sobre el carbón activado y el carbón o carbón activo. Bueno, en primera instancia, ¿qué es el carbón activado? Bueno, es un término general que denomina toda una gama de productos derivados de materiales carbonosos. Tiene una área superficial muy alta. El nombre carbón activado pues se aplica en una serie de carbones porosos preparados artificialmente mediante el proceso de carbonización para que pues, exhiban un elevado alto de porosidad y una alta superficie interna. Podemos clasificar al carbón activado en dos tipos, en granular y en polvo. Esto va a deberse al tamaño del grano, que va a ser grueso o delgado el grano, o pequeño en ese. También tenemos una composición del carbón activo que va a ser en un 75 o 80% en carbono, de un 5 a un 10% de cenizas, en un 60% de oxígeno y vamos a tener un 0.5% en hidrógeno. Vamos a tener dos tipos de características, bueno, son dos características fundamentales en el carbón activado, que una va a ser la baja selectividad de retención y una elevada capacidad de eliminación de sustancias. Esta pues va a deberse a la superficie interna que posee este material. En sí va a deberse también a la porosidad y a la distancia que tengan entre los poros.
Eh, el carbón activado tiene una estructura pues eh, microcristalina que va a asemejarse al grafito. De igual instancia, pues va a tener, como lo dije anteriormente, poros que pues va a tener una distribución debido al rayo, y pues estos van a ser también van a variar el tipo de poros. Vamos a tener lo que es el microporo, que va a tener una medida de radio de aproximadamente de menor a 2 nanómetros. Vamos a tener el mesoporo, que va a ser de aproximadamente de 2 a 50 nanómetros, y un macroporo, que pues este va a ser pues en una instancia pues de 50 en adelante nanómetros, que pues se dice que por lo regular se encuentran entre los 200 y los 2000 nanómetros. También pues vamos a tener que la distribución del tamaño de los poros va a deberse a tres factores, que pues uno va a ser el origen de la materia prima, el tipo de activación y la duración del proceso de activación. Tenemos también pues dos etapas fundamentales, que pues va a ser la carbonización de la materia prima y la activación del producto carbonizado. Este, Podemos encontrar también que, como pues ya lo había dicho, pues para la elaboración del carbono activado se parte pues de materiales como lo que es la corteza de los nogales, de las palmeras, incluso de otras maderas, también del mineral, del carbono mineral. Eh, el carbono también va a ser de pues un carbono amorfo, que pues se va a dividir en carbones minerales y en carbones vegetales. Dentro de los carbones vegetales, pues ya lo dije, pues van a ser principalmente las maderas, eh, cualquier tipo de madera, la corteza pues sí de la misma, de algún tronco, de algún árbol, va a ser las cáscaras de coco, también el bagazo y los huesitos de las frutas. Y pues en los carbones minerales pues vamos a tener las antracitas, la, la turba y el lignito, que pues van a ser unos carbones minerales. Y bueno, pues en la actualidad pues vamos este tomamos en cuenta el carbón activado para pues remover el color, el olor, el sabor de cualquier pues de una infinidad de productos. Eh, Podemos ver en algunos artefactos este proceso, como lo es en filtros de refrigeradores, o pues en algunas peceras igual, o ya pues algo más estructurado pues en sistemas industriales, como lo son pues las plantas de tratamientos de aguas residuales para pues la potabilización del agua, que es lo que pues ahorita estamos eh, a lo que ahorita nos referimos, pues principalmente para lo que se utiliza el carbón activado. Bueno, pues eso sería todo de mi parte, y pues a continuación veremos un poco más sobre este proceso de filtración, que también es un proceso de filtración. Entonces ahorita lo veremos a continuación. Gracias. El carbón activado es carbón poroso que atrapa compuestos principalmente orgánicos que están presentes en un gas o un líquido por medio de la absorción. Los compuestos orgánicos producen en el agua olor, sabor y color. Por medio de la absorción se eliminan estos elementos. Los compuestos orgánicos son desechos producidos por los seres vivos. Asimismo, destacan en las principales propiedades del carbón activado la absorción del cloro. La absorción es un proceso por lo cual los átomos en la superficie de un sólido atraen y retienen moléculas de otros compuestos. Esas fuerzas de atracción son conocidas como fuerzas de Van der Waals. Por lo tanto, al ser un fenómeno que ocurre en la superficie, mientras mayor área superficial disponible tenga un sólido, mejor absorbente podrá ser. Por lo tanto, entre mayor sea el índice de activación, este tendrá mayor capacidad de absorción y eficiencia.
Las características específicas del carbón activado dependen de la materia prima y el proceso de activación. Un carbón de distinta materia prima activada por proceso distinto tendrá propiedades diferentes. Las materias primas más usadas son maderas poco duras, carbones minerales, cáscaras duras de vegetales. Las maderas poco duras forman carbones activados con poros de diámetro grande y son particularmente adecuados para decolorar líquidos. Los carbones minerales tienden a formar una amplia gama de poros, suelen ser más adecuados en ocasiones en las que los compuestos que se buscan retener son de distintos tamaños moleculares. Las cáscaras de los vegetales forman poros pequeños y se utilizan en el tratamiento de gases o en la potabilización de aguas que provienen de pozos. Activar un carbón consiste en hacerlo poroso para ampliar su capacidad de absorción. Los colores que se manifiestan en los líquidos suelen ser moléculas de tamaño relativamente grande, por lo tanto se absorben en poros grandes, lo que hace que los carbones más adecuados son los de mayor macroporosidad. Los carbones de madera son los más adecuados para decolorar. Estos se suelen usar mayormente en el tratamiento de aguas residuales. La activación física consiste en oxidar la materia prima a altas temperaturas en presencia de un agente oxidante. La activación química se basa en la deshidratación de la materia prima mediante sustancias químicas a una temperatura media. A continuación haremos un experimento. Trataremos de filtrar un poco de agua en este caso tenemos agua con tierra. Vamos a filtrar con carbón, que es carbón de madera activado de forma física. Pues ocuparemos un recipiente en el que pondremos el agua ya filtrada, papel filtro y un embudo. Para filtrar el agua tendremos que poner el embudo sobre el recipiente en el que vamos a poner el agua ya filtrada, colocar el papel filtro sobre el embudo. Esto debe estar bien acomodado para que no se pase el carbón con todo y el agua. Después vamos a colocar el carbón, que es el que va a absorber todos los contaminantes en el agua. Después vamos a vertir un poco del agua. Ese proceso es tardado, tendremos que esperar un tiempo para poder lograrlo. Como podemos ver, el proceso es demasiado lento. Sí se está filtrando, pero lleva mucho tiempo para la poca cantidad de agua que se ha filtrado. El color en sí no es transparente del todo, sigue siendo un poco amarillento, pero a diferencia de la que en un principio teníamos, sí hay mucha diferencia. Y eso sería todo. Yo les voy a hablar acerca del proceso coagulación-floculación. Bueno, este es un tratamiento físico-químico que está compuesto por una fase de coagulación y otra de floculación. Bueno, ¿cuál es su finalidad? La finalidad va a ser mejorar la capacidad de eliminación de partículas por medio del tratamiento de aguas destinadas al abastecimiento público y aguas industriales de fabricación. Bueno, la coagulación, ¿en qué va a consistir? Esta va a consistir en neutralizar las cargas y formar una masa gelatinosa que va a unir o atrapar ciertas partículas para que aumenten su tamaño y así puedan quedar atrapadas en un filtro. Bueno, en los principales coagulantes que se utilizan tenemos al
las sales de aluminio, que está el sulfato de aluminio, cloruro de aluminio y aluminato de sodio. También tenemos las sales de hierro, que está el cloruro férrico, sulfato férrico y sulfato ferroso. También ocupamos el ozono, pero el ozono solamente se va a utilizar en ciertos casos particulares, que va a ser cuando el agua contiene complejos que van a ligar a materias orgánicas. Bueno, el proceso de coagulación va a ser muy breve, así que para esto la mezcla de los reactivos que se deben de tener debe ser muy rápida para que todo el proceso no tarde mucho. Bueno, y una vez que nuestro coagulante ha reaccionado con los coloides, ahora vamos a empezar la precipitación, que va a ser en forma de flóculos, que van a ser necesario aumentar su volumen, el peso y la cohesión, y ya a este proceso se le va a llamar floculación. Bueno, la floculación va a consistir en mover suavemente o girar las partículas, haciendo que se formen masas mayores o se sedimenten con más facilidad, y así poder ser filtradas para poder llegar al proceso de decantación. Bueno, para esto vamos a tener ciertas ventajas y desventajas en el proceso de coagulación, floculación. Bueno, entre las ventajas vamos a tener que se van a requerir el uso de muchos productos químicos. El proceso va a ser un poco largo, se van a transferir muchos compuestos tóxicos y va a ser necesario el mantenimiento al sistema. Y entre las ventajas es que vamos a tener simplicidad y accesibilidad. Se van a separar muchos tipos de partículas del agua, y también vamos a mejorar el proceso de filtración. Y ya así, esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.